Noticias de Colombia y el mundo en la FM de RCN. 6:29, vamos a nuestra ronda internacional. Azuri Chamá. Putin habría renovado su doctrina militar para que se le permitan ataques nucleares en caso de un ataque en su contra. Azuri. Don Juan, muy buenos días y a los compañeros y a los oyentes. Incluso si esos ataques en su contra son convencionales. Estamos monitoreando permanentemente medios en esa región del mundo. Este es el canal de noticias de Ucrania. Y el documento que ha publicado el Kremlin esta mañana establece que el presidente Putin, él personalmente, tomaría una decisión de utilizar armas nucleares en caso de que considere que su país ha sido agredido y que la seguridad esté comprometida. Una agresión contra Rusia, no importa de quién venga, por cuenta de un bloque militar de uno de los países, será considerada como una agresión de la totalidad y la respuesta puede ir también en esa dirección. Rusia considera las armas nucleares, dice el documento, como un elemento disuasorio cuyo uso es una medida extrema y obligatoria. Vladimir Putin, una vez más, don Juan, está mostrando los dientes y esto es indiscutiblemente una respuesta a la confirmación que daba ayer la Casa Blanca en el sentido de que los misiles que habían enviado a Ucrania para defenderse contra Rusia ya pueden ser utilizados. Incluso algunas agencias internacionales están especulando en este momento en el sentido de que ya Ucrania habría utilizado su primer misil. Estamos pendientes. 6:30. En ese mismo sentido, en Estados Unidos, Diana Mateus, el Departamento de Estado ya habría hecho advertencias acerca del accionar de Rusia. Así es, Juan, muy buenos días. En vivo, la FM de RCN desde Miami. Ha hablado la portavoz del Departamento de Estado, Natalia Moreno, quien aseguró en las últimas horas desde Río de Janeiro, donde, recordemos, se realiza la cumbre de jefes de Estado del G20, que la autorización que habría dado el presidente Joe Biden al uso por parte de Ucrania de misiles de largo alcance contra Rusia se tomó en alianza con más de 50 países aliados que también están dando su apoyo a Ucrania. Señaló la portavoz del Departamento de Estado que Estados Unidos tiene una alianza muy fuerte con la OTAN y por eso cree que cualquier decisión que se haya tomado se hizo en conjunto con toda esa alianza de países. Asimismo, fue clara al advertir que aunque Vladimir Putin diga que la guerra con Ucrania está escalando, la realidad es que Rusia comenzó esta guerra y agregó que al cumplirse hoy 1000 días es una guerra de agresión donde Ucrania básicamente se está defendiendo. Y finalmente insistió el gobierno de Estados Unidos que la situación de Ucrania preocupa mucho al gobierno de Joe Biden y es una prioridad en política exterior, por lo cual Estados Unidos continuará enviando dinero y ayuda a ese país antes del 20 de enero, cuando terminará el gobierno de Joe Biden. Y en Madrid, Juan Carlos Iragorri, la preocupación es que se pueda generar una respuesta nuclear en medio de todo esto que está ocurriendo. Así es, Juan, 12 del mediodía, 32 minutos aquí en Madrid. Como contaba Azuri hace un momento, se ha renovado la doctrina militar en Rusia. Por lo tanto, y así lo ha dicho esta mañana Dmitry Peskov, el portavoz del Kremlin, Rusia podría responder con armas nucleares, con un ataque nuclear al lanzamiento de misiles estadounidenses por parte de Ucrania después de que el presidente Joe Biden le diera luz verde a Volodymyr Zelensky para lanzarlos. Eso por una parte, pero cuando se cumplen 1000 días, también llegan las estadísticas que son dramáticas. Se calcula que en esta guerra, que empezó en el febrero de 2022, ha habido como mínimo 35.000 muertos, hay alrededor de 15.000 desaparecidos, hay 3.400 personas capturadas y se calcula que el número de heridos supera ya los 100.000, Juan. Esos son los cálculos, las estadísticas de estos 1000 días de guerra en Ucrania. Juan Carlos, si usted tuviera que describirme lo que se está sintiendo en Europa ante esta escalada de declaraciones, después de estas determinaciones, ¿qué es? ¿Es angustia? ¿Es indiferencia? ¿Es incertidumbre? ¿Es temor? ¿Cómo es el clima en el viejo continente sobre esto que están informando todos los medios internacionales con origen en el Kremlin y en la Casa Blanca?
Juan, yo creo que los dos sentimientos preponderantes son la incertidumbre y el miedo. En Rusia es un país que forma parte de Europa, del continente europeo. Está cerca a una serie de países importantísimos, no solamente las repúblicas bálticas como Lituania, Letonia, Estonia, sino también a países como Alemania, países como Polonia. Y naturalmente, ante la perspectiva de que Donald Trump, el presidente electo de Estados Unidos, una vez que se posesione el 20 de enero, retire a Estados Unidos de la OTAN, los países europeos se sienten en cierto modo desprotegidos y les da susto, evidentemente, que Vladimir Putin pueda llegar a invadir alguno de estos países. Recordemos que en la OTAN, de la que forman parte de esa organización del Tratado del Atlántico Norte, más de 20 países, Estados Unidos y muchos europeos entre ellos, tiene en su artículo 5 un mandamiento que dice que cualquier país de la OTAN, si llega a ser agredido, eso significaría para todos los demás como que hubieran sido atacados todos en conjunto y tendrían que responder, es decir, tendrían que entrar todos a una guerra. Por esa razón ahí en Europa, Juan, incertidumbre y hay miedo. Incertidumbre y miedo, profesor Quijano, ¿eso cómo golpea las economías? Lo que los economistas llaman las externalidades, don Juan, soplan fuertemente desde Europa. 1000 días de conflicto entre Rusia y Ucrania. Esto le está pasando la cuenta de cobro al barril de petróleo. Eso es una buena noticia para Colombia. El barril de petróleo, tanto en el WTI como en el Brent, está por encima de $70. 68.71 es lo que ha cotizado las últimas semanas. Una cosa bien importante, y es que el conflicto en Ucrania revivió la OTAN, que era una cosa bastante, digamos, de la Guerra Fría, la revivió, pero con la llegada de Donald Trump, don Juan, las cosas pueden cambiar. La importación de militares de Corea del Norte para que vayan al frente de batalla en Europa está cambiando, digamos, está cambiando las fuerzas. Don Juan, la mayor preocupación de los países europeos es tropas. Son países envejecidos que no tienen de dónde sacar soldados. 6:36, la FM, las noticias como son. Keiner, como muchas de las víctimas del conflicto,